Jesús. Nací en Soria, en un pueblecito de Soria que se llama Ágreda. Mi formación fue siempre como, no sé, como orientada a ser profesora. Era una vocación que tenía yo sobre todo desde la adolescencia. Y bueno, pues hice los estudios de filología clásica, porque en aquel momento era más sencillo convertirse en docente por la filología clásica que por la filología hispánica, aunque a mí me gustaban esos estudios de filología hispánica para aprender a escribir. Hice las oposiciones y empecé como profesora pues justo una semana después de cumplir 24 años en el Instituto Antonio Machado de Soria, que era muy emocionante porque Machado, el gran poeta que había dado clase allí, pues bueno, era para mí muy emocionante entrar a aquellas aulas. La noticia que cambió mi vida fue que me destinaron a Castro Urdiales y aterricé con mi maleta y un poquillo de lágrimas en la ciudad. Llegué al instituto y bueno, pues ese desarraigo grande que sentí en las primeras semanas pues fue dando paso pues a lo que sería la etapa principal de mi vida. Entonces yo he estado dando clase en el Instituto Ataulfo Argenta desde el 1991 hasta el 2023, que me jubilé. Estuve 10 años fuera, en el Centro de Profesorado de Laredo, entonces CIEF, dedicada a la formación del profesorado, que ha sido una etapa muy importante también en mi vida. Mi especialidad ha sido latín, entonces he dado clases fundamentalmente de latín y griego. Yo les decía a mis alumnos que era la profesión más bonita del mundo. Cuando miro hacia atrás me vienen a la cabeza los contenidos, pero cuando me viene el recuerdo pues no me vienen a mí las declinaciones, me vienen a mí rostros, historias de personas, eso es lo que me viene. Después de tantos años en la docencia, para mí ser profesora significa ser yo misma en función de personas concretas, historias personales concretas, poder servir con la herramienta de mi asignatura en latín, no especialmente atractiva para ellos, pero era una vía para ayudarles a ser, pues no sé, mejores personas, mejores ciudadanos, etc. Intentaba ver eso, un ser humano como yo, grande, más grande que yo en muchas cosas, con fragilidades como las mías. Eso es lo que más o menos veía yo en cada alumno. Yo me preguntaba cómo construir confianza con cada alumno, con cada alumna, sobre todo en esa etapa en la que muchos no confían en nadie. Todos traen a esas alturas pues una pequeña o mediana o gran mochila de experiencias pues no resueltas. Entonces, el construir confianza es fundamental. Y cada uno tiene su estilo. Decirles, conmigo quiero que sientas que estás en un espacio seguro. Y luego, técnicas muy simples, una mirada según entran al aula, un acercamiento al pupitre y un toque en el hombro y un gesto de, como digamos, de conexión en el error o en el acierto. Yo creo que todas las personas queremos aprender, eso los estudios de psicología lo dicen, el ser humano vive siempre en proceso de aprendizaje, aprender, aprender, aprender. Para mí mi miedo era siempre darles cosas que no respondieran a su necesidad, pero cuando captas un poquito su necesidad, pues esas cosas pues van entrando a la vez que van ellos haciendo su recorrido de ir integrándolas. La persona que parece que no quiere, que no le interesa nada, pues a lo mejor es que está necesitando ser atendida en su necesidad de aprender otras cosas. Pues es complejo y a la vez apasionante. Lo que todos los seres humanos necesitan, todos es ser escuchados. Y hay mucha carencia. O sea, yo voy al aula y cada uno necesita expresar algo, expresarse. Entonces yo me di cuenta que eso era una de las necesidades, ¿no? Ser escuchados. Claro, pues cuando tienes, yo me acuerdo, pues las clases de latín no eran numerosas, un término medio, digamos, 12, 20 y algo, pero bueno, yo en el Ataulfo tuve clases de 35 en cuarto de la ESO, 35 alumnos. Es como escuchar, cómo transmitir afecto, cómo transmitir comprensión cuando tienes 35. Una forma que me gustaba mucho era que todos mis exámenes, la pregunta última era la misma, expresión libre. Siempre cuando recibían el primer examen conmigo, me decían, ¿expresión libre de latín? No, libre. ¿De la asignatura? No, libre. ¿De la clase? No, libre. Y podían contar lo que les diera la gana. Entonces ya todos los exámenes, y puntuaba, eran unas décimas pues, para el redondeo de 10. Entonces ahí libremente expresaban lo que necesitaban expresar. Y había alumnos que me contaban la alineación del partido del día anterior, alumnas que me decían que habían ido de compras y que todo genial. Había personas que abrían su corazón, bueno, pues hasta fondos que me sobrecogían, ¿no? de preciosidad, de hondura. Me vienen muchos recuerdos ahora.
Ha habido momentos en que sentía que conectaba con el interior de ese alumno, de esa alumna. Muchas veces eran momentos a solas, porque hay muchos instantes para estar a solas, un recreo. A veces algún profesor me decía que yo me escondía en los recreos, y es verdad que muchas veces andaba pues, hablando con una persona y ver que esa persona se abre, que esa persona confía sus fondos, eso es grande. Pues a lo largo de los años mis alumnos y mis alumnas han sido mis maestros. Me han enseñado tantas cosas, me han enseñado ganas de vivir, me han enseñado formas de gestionar el sufrimiento, me han enseñado la importancia de las relaciones, de la comunicación, me han enseñado a reinventarme, porque ellos se reinventan cada día, me han enseñado a ser resiliente, a resistir frente a las adversidades y bueno, pues me han enseñado a conocer el mundo durante 36 años, cómo ha cambiado el mundo. Lo que más echaría del menos del instituto, cuando pienso qué es lo que más, pues siempre alumnos y alumnas, también algunos compañeros que me han marcado, pero sobre todo alumnos y alumnas. Y luego el espacio aula, que es mágico, porque digo, es que es un circo, es un escenario, es una sala de entrenamiento. Entrar al aula es algo mágico. Cuando me cruzo con antiguos alumnos y alumnas, pues siento una gran ternura, admiración, sea lo que sea, o sea, sea cual sea el estado, digamos, o profesional o académico que han alcanzado. Y bueno, pues siento también agradecimiento por los espacios, por los tiempos compartidos, por todo lo que vivimos en común. Que hoy día al profesorado se le exige más y más y más en cosas que no dan de lleno en la tarea educativa. En estos 2 años que yo llevo fuera, se ha multiplicado la demanda que tiene que responder un profesor de registros informáticos, cálculos, rúbricas. Eso lleva horas de trabajo que restan a las horas de intervención, de trato personal. Hace varios años, leyendo una autobiografía profesional de un compañero de otra comunidad autónoma, él metió la palabra amor como ingrediente educativo. Y pensé, uy, ¿y educar con amor? Me llamo Samuel y soy estudiante, estoy estudiando Filología Hispánica en Salamanca, que es una ciudad preciosa, con una estructura arquitectónica increíble. Yo nací en un pueblo perdido en medio del Amazonas, en Brasil, que se llama Boca do Acre, pero a los 3 años me mudé a la ciudad en la que crecí hasta los 15 años, que se llama Manaus, que también está en Amazonas. Y ya a los 15 años vine a España, en 2020, a principios del 2020, en febrero, y fue cuando pasó lo que todos sabemos, ¿no? La pandemia. Cuando yo llegué a España yo no sabía hablar castellano. Yo recuerdo entrar por la puerta y que me recibiera María Jesús. Hola, me llamo María Jesús. Yo la verdad que no la entendía tan bien en ese momento porque todavía no tenía tanto conocimiento del español, pero nos comunicamos y ella me mostró esa cercanía y esa estate tranquilo, aquí vas a estar bien, te recibimos con los brazos abiertos, que sintiera que era como un hogar. Tuve clases con ella, particulares con otra gente también, que nos enseñaba español a las personas que veníamos de países que no hablaban español. Y eso fue muy importante porque me ayudó mucho. Con ella yo podía comunicarme y no me sentía juzgado, yo podía expresarme de la manera que yo quisiera. Y ya después, cuando en primero de bachillerato, cuando tuve clases con ella, yo recuerdo perfectamente que estábamos en clase todos y de repente entra María Jesús por la puerta y empieza a hablar en latín. No dice nada más, empieza a hablar en latín. Lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. En el momento que la conocí por primera vez, yo realmente no sabía que a largo plazo íbamos a seguir teniendo tanto contacto y que iba a ser una persona tan importante. Cada uno somos personas diferentes, con una carga emocional diferente, con una historia diferente. Y ella se adaptaba a cada alumno. Algo que se me ha quedado muy grabado en la mente es, en segundo de bachillerato, nos dijo, quien se aprenda un poema que cultiva una rosa blanca de José Martí, se iba a llevar una puntuación extra en la nota final. El poema empieza, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Solíamos tener
en sus exámenes un apartado que se llamaba expresión libre. Ahí podías hacer lo que quisieras. Ahí era donde yo contaba mis sueños, mis expectativas, mis miedos, mis creencias. Yo en un futuro me quiero dedicar a la docencia. Y entonces María Jesús es como mi centro de inspiración para lo que yo quiero para un futuro, y que no es tan importante los contenidos, que sí que son importantes, no los quiero hacer de menos, pero yo creo que lo más importante es la parte humana de los alumnos, la parte humana también de los profesores, porque los profesores al fin y al cabo son tan humanos como un adolescente de 15 años, con un poco más de experiencia, pero siguen siendo seres humanos. Era una persona que sabía escuchar, que yo creo que es algo muy importante, que eso también nos ha enseñado mucho, aprender a escuchar, que yo lo aprecio mucho de ella, esa manera de ser algo más que una simple profesora, ser una madre, una psicóloga, una referencia, una persona que te apoya, porque muchas personas no tienen eso ni siquiera en casa. Pues en este momento, Samuel, al reencontrarte siento mucho agradecimiento, pues por recordar ese tramo de historia que hemos compartido y por ver que estás dando pasos a alcanzar tus sueños. Estudiar lo que quieres, porque lo que quieres estudiar es lo que te va a permitir expresar todo lo que tienes dentro. Entonces me siento orgullosa y agradecida de reencontrarte. Te quería decir que, primeramente, muchas gracias por ser esa profesora que no era solo profesora, sino que psicóloga, madre, una persona que sabe escuchar, que me ha escuchado mucho, que me ha apoyado. Gracias por creer en mí antes que yo lo hiciera. Gracias por hacerme ver que la docencia no se trata solo de contenido, sino que se trata de personas, se trata de amor, se trata de empatía. Y gracias por aparecer en mi vida, porque ha sido muy importante y lo sigue siendo y siempre lo serás, porque eres alguien, como he dicho, que me sirves de mucha inspiración. Sigue cultivando esa rosa blanca, todo eso bueno que tú intuyes dónde está, sigue cultivándolo, respetándote a ti mismo, cuidando de ti mismo y aspirando a cosas grandes, porque tienes el lenguaje, tienes las herramientas para cultivar y para hacerlo florecer. Ánimo, Samuel, y ojalá no perdamos el contacto. Ojalá. Sí, ojalá.